Estamos iniciando un nuevo episodio del programa para compartir más información sobre educación que puede servir de inspiración para que instituciones educativas, maestros, padres y alumnos adapten algunas de estas ideas en su contexto. Hoy vamos a visitar el Colegio Goianiense Adventista en Brasil para presentar uno de los proyectos que han desarrollado con los alumnos de primaria para promover un aprendizaje más significativo a través de experiencias reales. Pero antes, vamos a conocer un poco sobre esta institución y sobre la maestra responsable del proyecto. Estamos ubicados en la región centro-oeste de Brasil, en la ciudad de Goiânia, en la región de Santa Genovena, que es un barrio, un sector aquí en Goiânia, y nosotros atendemos cerca de 800 alumnos en nuestra unidad, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. El contexto que tiene la educación adventista aquí en el estado es de más de 9 escuelas con más de 6.000 estudiantes. Así que es una región donde la educación adventista ha logrado un gran éxito en su proceso de matrículas y en la formación de sus estudiantes. Yo doy clases hace 5 años y durante todo ese tiempo me quedé con la clase de segundo grado. Y me gusta mucho porque es un grupo que está en una edad en la que son muy cariñosos. No que los demás no sean, pero es que yo siento una mayor receptividad de ellos. La receptividad, curiosidad y la creatividad de los estudiantes de los primeros años de primaria son algunas características que se pueden aprovechar para desarrollar proyectos prácticos e innovadores que motiven a los niños en la búsqueda constante de nuevos conocimientos. Y sobre eso se basa el proyecto que conoceremos en este episodio del programa Educación que comienza ahora. ¿Cómo aprovechar el interés de los niños por algunos temas en específico para desarrollar proyectos prácticos? ¿Qué recursos del entorno se pueden utilizar para promover un aprendizaje más significativo? ¿Y cómo influyen las experiencias reales en el aprendizaje de los alumnos? En la localidad donde se ubica el Colegio Goianiense Adventista en Brasil, existen algunas aldeas de tribus indígenas que la maestra Roselyn Ramos aprovechó para desarrollar un proyecto de cultura indígena con la finalidad de responder las preguntas de sus estudiantes sobre el asunto, de una manera vivencial. Pero, ¿por qué es importante estudiar sobre la cultura indígena? ¿Y qué aprendieron los alumnos con este proyecto? A continuación, vamos a conocer más sobre este tema. En el contenido de nuestra clase había un pequeño proyecto que hablaba un poco sobre la cultura indígena y los estudiantes comenzaron a hacer muchas preguntas. Ellos querían aprender un poco más sobre la cultura indígena. Entonces comencé a desarrollar este proyecto. Es importante que las escuelas, los docentes, y no solo los docentes, sino la dirección de la escuela, comprendan, acojan la idea de proyectos pedagógicos como medio para trabajar en temas como el tema indígena en Brasil. ¿Por qué? Porque heredamos esa idea estereotipada, prejuiciosa. Tenemos un reflejo en la sociedad de acciones discriminatorias debido a este pensamiento estereotipado, por lo que es importante que las escuelas, la gestión docente, en este diálogo, trabajen en el contexto de la sensibilización en el cotidiano, con todos los temas a lo largo del año y no solo un día o un periodo muy corto, pero trayendo en el contenido un diálogo entre los elementos que existen de los pueblos indígenas más cercanos a la escuela. Es la idea, porque será el pueblo, la etnia más cercana a esa sociedad. Entonces, enseñar al niño desde una edad temprana y en consecuencia el niño lo va a transmitir a los miembros de su familia como difusores de conocimiento, valorando eso. Entonces, primero hay que trabajar con el tema del estereotipo negativo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué hay discriminación?
Hay todo un problema geopolítico detrás de esta idea estereotipada. Era necesario ubicarlos realmente como inferiores en la sociedad, ubicarlos como incapaces, porque fue una forma de hacer que el colonizador pudiera dominar a los que estaban en la colonia. Entonces esa idea perpetúa nuestros días. No soy mejor que esa otra persona que pertenece a una cultura diferente, por ejemplo, que pertenece a la cultura Kaigangue, por ejemplo. No, no soy mejor. Él es tan bueno como yo. Por eso es importante este tema de traer elementos en la clase, como la música, la artesanía, en definitiva, elementos de esa etnia más cercana. Entendiendo que en todo el territorio brasileño tenemos pueblos indígenas, y no solo en áreas rurales, sino también pueblos indígenas en áreas urbanas. Indígenas que están en las universidades, que están haciendo maestrías, doctorados, cursos de graduación y todo eso. Hay indígenas que están en todos los lugares. Entonces, son seres humanos que necesitan hacerse visibles en este sentido, en el sentido de ser verdaderamente valorados y respetados por encima de todo. Entonces, estos proyectos pedagógicos son importantes para eso. El propósito del proyecto en particular, en realidad fue que invité a una familia indígena que son de la etnia Camaguarás a venir a nuestra clase y contarnos cómo son sus costumbres, cómo es su forma de vida. Y la indígena se enfocó mucho en el hecho de que los niños aprendan sobre la importancia de preservar todo el medio ambiente que se necesita para que su cultura pueda seguir viviendo, porque eso se está acabando cada vez más. Las personas están ingresando en su espacio, así que la están pasando mal en esa área. Mi principal objetivo, mi principal enfoque fue mostrar a los alumnos que los indígenas son reales, que son personas y que podemos amarlos y respetarlos. Enseñar todo eso a los niños y mostrarles que pueden mejorar en el futuro y ayudar a preservar esa cultura y espacio que tanto anhelan los indígenas. Ese fue el enfoque principal de la indígena Patricia. Porque el niño necesita entender para llevarlo a su vida de adulto. Debes entender que estamos hablando de seres humanos con culturas diferentes y que se valoran unos a otros. Personas que miran los elementos de la naturaleza de una manera mucho más conscientes, lo que llamaremos conciencia ambiental. Entonces nacen con esto, con este proceso de enseñanza y aprendizaje de conciencia ambiental que necesitamos reestructurar en la escuela. Así que ellos nacen con esto, y en la vida cotidiana, en un pueblo indígena, es común aprender a ayudar a los demás, respetar a los mayores. Entonces, ¿cómo debemos aprender de estas culturas? ¿Cómo fue la visita de la mujer indígena a la clase? Nos enseñó muchas cosas, su esposo también, su hijita era muy bonita. Todos ellos han vivido en una tribu, aunque yo creo que la niñita indígena solo vivió un poquito, pero creo que los demás sí. Patricia vino aquí con su familia, ella, su esposo y su pequeña hija, y hablaron mucho con los alumnos. Les enseñaron juegos únicos de la etnia Camaguarás. También enseñaron sobre su alimento principal, la fuente de su alimentación, que es la yuca. Les enseñaron cómo cultivan las mujeres y cómo plantan. Entonces, informaron a los niños que los indígenas, los camaguarás, no beben agua, sino que beben agua mezclada con tapioca, que es como una papilla. Eso porque los hombres pasan mucho tiempo pescando y necesitan estar bien alimentados. Y los indígenas comen tapioca en la mañana, tapioca en el almuerzo, tapioca en la noche. A los estudiantes esa idea no les gustó mucho, pero la respetaron. La indígena nos enseñó que su comida es diferente, que no beben agua
que beben una papilla. Entonces, los indígenas nos enseñaron que ellos no beben agua, beben una papilla, comen tapioca y pescado, comparten la misma cantidad, no son egoístas, son muy buenos. Patricia nos enseñó que ellos comparten la misma cantidad para que ninguno se quede sin nada y son muy generosos y todos ellos viven en una sola vivienda, toda la familia. La mujer indígena fue muy simpática, muy divertida. Lo que más me gustó fue cuando hicimos el plato. Hicimos estos materiales de una manera muy divertida porque Patricia de los Camagüarás estaba con nosotros. Entonces los platos que pintamos estaban de acuerdo con lo que ella enseñó a los niños. Así que ella estaba enseñándoles, hablándoles, alentándolos y los alumnos hicieron cosas muy hermosas. Ella dibujó y yo pinté y aunque me equivoqué aquí, tuve que hacer esto. Lo que más me gustó fue hacer el plato. Cuéntame cómo fue. La indígena nos enseñó, ella colocó un papel en la pared así y fue dibujando lo que nosotros haríamos en el plato. Y ahí nosotros dibujamos con un palito. Tuvimos que pintar con un palillo y fue muy difícil. Podríamos elegir cualquier color. Hicimos una oca, hicimos un libro de la cultura indígena, hicimos una historia, hicimos un plato, como contó Carlos Antonio, y hicimos ese plato de aquí, hicimos tapioca, hicimos ese cartel de atrás. Tomamos varias fotos y pintamos un cuadro con los indígenas y también tomamos varias fotos en donde fuimos a visitar las ocas. Decidí llevar a los niños para el paseo pedagógico a visitar la réplica de una aldea indígena como algo creativo. Me enteré que existía esa aldea y lo hicimos. El equipo aquí me ayudó mucho para que pudiéramos ir allá, para que los alumnos pudieran convivir con los indígenas, porque lo que ven en los libros no es lo mismo que observar en vivo. Tocar, entrar en la oca indígena. Así que eso hizo la diferencia. Ese paseo fue muy aterrador porque habían animales disecados, había serpientes disecadas, muchos animales que asustaban. Pero aún así fue muy genial. En el paseo lo que más me gustó fue visitar la oca indígena. ¿Qué encontraste de diferente en esas casas? Que no duermen en camas, ¿No? ¿Y dónde duermen? en hamacas. La casa de los indígenas es muy diferente a la nuestra, porque en nuestras casas tenemos camas para dormir, ellos duermen en hamacas. Y también ellos viven en una misma casa y nosotros no, vivimos en una sola casa, vivimos en varias casas. La familia es separada y no es igual. Pudimos explorar varios contenidos. Los alumnos hicieron muchas actividades de matemáticas porque entraron juegos con los estudiantes sobre la altura de la casa para que midieran la altura y el ancho y cosas así. Entraron temas del idioma con el dictado y la producción de textos. También hablamos de historia, incluso de los textos más históricos, de la forma en que los trabajé. Fui para estudiarlos de una forma lúdica, más creativa, y pude ver que lograron asimilar más contenido. Los proyectos pedagógicos terminan siendo facilitadores en este proceso, porque en los proyectos incluyo en todas las asignaturas los contenidos de las asignaturas, algo que tiene una referencia a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la etnomatemática es una forma de estudiar matemáticas valorando un grupo étnico indígena. Entonces hay muchos artículos científicos que tratan sobre estos temas. Es una característica específica de las matemáticas. El uso de semillas, el uso de vegetales para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por eso es interesante que el profesor se apropie de algunas preguntas. El aprendizaje solo acontece en la teoría y en la práctica.
No hay forma de decir algo y no practicar lo que estamos aprendiendo o enseñando. Entonces, cuando el niño abandona ese entorno teórico y va a la práctica, el aprendizaje se vuelve significativo, se vuelve valioso. Y ese aprendizaje significativo y valioso no solo queda ahí en clases, sino que los alumnos llevan esa cultura y esa enseñanza para sus vidas, para su hogar, para sus parientes, para sus familias y para el resto de sus vidas. Fue muy importante. Aquí, cuando anuncié a los alumnos que recibiríamos indígenas, no lo creían, estaban muy ansiosos porque no es normal que recibas a una familia indígena. Y los mismos padres comentaban que estaban muy felices porque terminaron aprendiendo muchas cosas que no sabían a través de sus hijos. Aprendí que ellos tienen un baile muy genial. Desarrollar el proyecto combinando actividades dentro y fuera del aula generó experiencias más significativas que facilitaron el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos, pero sobre todo que enseñaron a los alumnos a valorar y a respetar la cultura indígena. Definitivamente, trabajar con proyectos en clases permite explorar temas específicos y promueve una educación integral. Sin embargo, desarrollar proyectos innovadores requiere de mucha creatividad por parte de los maestros. ¿Cómo pueden los docentes aplicar la creatividad en sus clases? ¿Y por qué son importantes la creatividad y los proyectos activos para la educación? Antes de todo, necesitamos definir qué es la creatividad. La creatividad es un conjunto de habilidades necesarias para producir ideas originales y valiosas. Yo diría que la enseñanza creativa ocurre cuando los profesores utilizan enfoques imaginativos para hacer que el aprendizaje sea más interesante, estimulante y eficaz. La enseñanza creativa requiere habilidades y disposiciones. De manera más práctica, el docente puede ser creativo a través de juegos educativos, en la preparación de actividades desafiantes para que los estudiantes resuelvan problemas, en el uso de actividades lúdicas en forma de juegos, experiencias y musicalización. El cambio de ambiente también puede ser interesante tanto para el profesor como para los estudiantes. Cuando este cambio de ambiente no es posible, cambiar la posición de sillas, muebles, mesas en la habitación también puede resultar muy atractivo. Luego, explorar y disfrutar de todo el espacio de la escuela, utilizar periódicos y revistas, la inclusión de películas, videos y carteles ayuda a arreglar cualquier contenido. Por eso también es fundamental que todos los alumnos participen en estas clases. También es importante que el profesor desarrolle una actitud intencionada, así que nunca subestimes las opiniones de los estudiantes. Pídeles que hagan evaluaciones de estas clases, si están siendo productivos, cuánto están involucrados y ver todo eso desde cerca. Si se sienten cómodos y lo que puede mejorar también. Así que desarrolla el trabajo en grupos reducidos y siempre es importante que el docente estimule el aprendizaje de los estudiantes y demuestre que todo lo que hacen tiene valor. Es muy importante, desarrolla mucha autoestima y autoeficacia de los alumnos. El maestro puede ser creativo de muchas formas, pero tiene que investigar mucho, tiene que ser un docente investigador y también tiene que valorar la información que transmite a los alumnos. Además, no podríamos ser creativos sin la ayuda de la administración de la escuela. Cuando me doy cuenta que me apoyan, que me motivan y que confían en mí, en mi trabajo, se vuelve mucho más fácil desarrollar lo que planifico para la clase. En nuestra escuela buscamos incentivar mucho a nuestros docentes a desarrollar proyectos prácticos. Tenemos clases en curso de la profesora Giseli, de Inicial 2, por ejemplo, que fue hasta el supermercado. Entonces sale del aula y lleva a los niños al supermercado para que vean en la práctica lo que están estudiando. Tenemos a la profesora Rosy, que trabajó ese tema de los indígenas con mucha alegría, con mucha motivación. Ellos vinieron y fueron muy bien recibidos. Así que ese intercambio de experiencias es para los niños algo muy importante, muy significativo, muy valioso. Entonces el aprendizaje realmente es mayor. Pasas del libro, de la teoría, y vas a lo práctico, a lo real, a lo concreto. Y eso es fantástico para el aprendizaje, especialmente para los niños que están en la fase de formación.
Creo que es muy importante realizar esta experiencia porque me doy cuenta que cuando los niños observan o leen un libro, no siempre creen en lo que ven, lo que hay ahí. Preguntan así, me preguntan, maestra, ¿de verdad vendrá un indígena? ¿Ellos son de verdad? Y le respondí que sí, lo son. Los niños a veces necesitan ver, sentir para entender lo que realmente sucede, lo que realmente es verdad. Entonces pensé que su visita aquí era muy importante, hizo toda la diferencia. El indígena en persona explica más que los libros, porque los libros suelen hablar más para los adultos que para los niños, y para los niños es más difícil entender que para los adultos lo que se explica en los libros. Así que es mucho más divertido, más genial y muy diferente, pero eso nos ayuda a entender mejor. Proyectos como este son sumamente importantes porque los estudiantes necesitan conocer otro entorno fuera de su realidad, por lo que eso también desarrollará la creatividad. ¿Qué hacen allí que pueda enriquecer mi trabajo, mi creatividad o mi desempeño? ¿Qué bien puedo traer para mi clase? Por eso es importante que salgamos de nuestra burbuja y entendamos que hay otras realidades que son tan importantes como la nuestra, más o menos en ese sentido. Yo les digo a los profesores que no tiene sentido querer planificar algo si no hay mucha dedicación y mucha investigación. Entonces, la fuente de investigación es tremenda y también confiar en el equipo y en los compañeros de trabajo que en ocasiones nos dan valiosos consejos que podemos poner en práctica, y todo eso marca la diferencia en la vida de los alumnos porque cada actividad diferente que no está ahí en el libro se puede realizar muy fácilmente, y me doy cuenta de que con eso los niños aprenden mucho más. Según la pirámide de aprendizaje creada en 1946, las tasas de retención de contenido cambian mucho según la técnica aplicada. Entonces, los métodos más pasivos, los métodos más tradicionales, las clases extremadamente expositivas o las conferencias muy largas, todo esto según la pirámide, la retención de información es como máximo del 30%. También aprendimos que aprender haciendo esta tasa aumenta al 75% y enseñar a otros para que en ese momento en que el niño trabaje con sus compañeros, esa tasa puede llegar al 90%. Entonces hay un aumento significativo en la retención de información. La creatividad también mejora directamente en el aprendizaje, aumentando la motivación, profundizando, comprendiendo y promoviendo la alegría. La motivación intrínseca es esencial para el proceso creativo y depende de la búsqueda de los estudiantes de objetivos significativos. El libro Creatividad en el aula de Alani Jordan señala que estas estrategias que apoyan son la resolución de problemas, la exploración de múltiples opciones y la investigación del aprendizaje. Estas estrategias también contribuyen a una comprensión más profunda. Una de las prioridades de la educación adventista en el estado de Goiás y aquí en nuestra unidad es la capacitación y el entrenamiento de nuestros maestros y colaboradores. Esta unidad cuenta con cerca de 40 maestros y más de 70 funcionarios tratando de desarrollar una educación cristiana de calidad y con excelencia. Entonces el grupo de colaboradores es bastante grande aquí en nuestra unidad y servimos con alegría, con amor, con mucho cariño, llevando esta educación cristiana a todo nuestro entorno aquí. Lo importante de la enseñanza es ayudar a los estudiantes a ser más creativos. Entonces, cuando el maestro es creativo, generalmente el alumno también lo es. Y yo diría que la creatividad genera actividad. Entonces, algunas formas en las que los docentes pueden aumentar la creatividad en los estudiantes sería fomentar este pensamiento crítico en grupos o individualmente, ofrecer entornos que fomenten la creatividad, no controlar demasiado a los estudiantes, fomentar la motivación interna, orientar a los estudiantes para ayudar que piensen de manera flexible y que también se presenten objetivos a los estudiantes. Yo terminé la universidad y empecé a enseñar en segundo grado y nunca he pasado de la educación infantil. Terminé dando una clase por la mañana y otra por la tarde y pude observar que la forma en que los niños asimilan mejor el contenido es una forma lúdica y me gustó mucho. Así que decidí aplicar ese contenido también en mis otras clases y me di cuenta de que aprenden mucho más cuando aprenden jugando, cuando aprenden dibujando, cuando hay algo que pueden tocar.
algo tangible. Me di cuenta de que así aprenden más, entonces me siento muy motivada para continuar, me siento muy agradecida. Las clases prácticas suelen ser más auténticas, interactivas y basadas en un aprendizaje significativo. Señalaría 6 ventajas para el desempeño de los estudiantes. Primero, sería el pensamiento crítico. Las clases prácticas animan a los estudiantes a no aceptar información sin reflexionar sobre ella. También curiosidad científica. Involucrar a estos estudiantes en los pasos de la alfabetización científica desde la educación infantil. Entonces, esto también es una ventaja. La autonomía, el trabajo en equipo mientras hablamos y el uso de la tecnología para aportar más dinamismo también es una gran ventaja. Así que el resultado de todas estas estrategias sería la autoconfianza, la eficacia y la autoestima, donde los niños se sentirán más seguros, más capaces en el desarrollo de todas las actividades. La educación adventista es accesible para todos. Ya hemos recibido alumnos de diferentes lugares, de diferentes religiones, de diferentes culturas y estructuras familiares. Lo que nos une es un proceso cristiano. La palabra cristiano proviene del creacionismo. Nosotros creemos que Dios puede intervenir en el proceso educativo y en la formación del carácter, de los valores y también de la vida académica de nuestros estudiantes. Entonces ese proceso es lo que une esta comunidad, que es una comunidad que cree en el impacto que Dios tiene en la vida de los niños y en el proceso de aprendizaje es enorme y que marcará sus vidas no solo académicamente, sino también personalmente, formando buenos padres o madres, personas muy responsables en la empresa donde trabajarán. La educación adventista trabaja con proyectos prácticos porque son una metodología de enseñanza muy efectiva para el aprendizaje de los estudiantes. Además, existen muchos recursos en cada contexto donde vivimos que permiten desarrollar este tipo de proyectos. Los maestros demuestran toda su creatividad al trabajar con estas metodologías activas, creando proyectos innovadores. Y si quieres conocer más proyectos como este, que son desarrollados por la educación adventista en Sudamérica, ingresa a nuestro canal de YouTube Educación NT, donde encontrarás todos los episodios del programa que fueron exhibidos anteriormente aquí por la TV Nuevo Tiempo. Te invitamos a compartir esta información con tu familia y amigos. También queremos recordarte que en www.estudielabiblia.com puedes solicitar cursos bíblicos totalmente gratis para estudiar la Biblia junto a nosotros desde tu casa. Y es que la TV Nuevo Tiempo quiere estar más cerca de ti para agradecer tu preferencia. Y nosotros también agradecemos tu sintonía con el programa y esperamos tu compañía la próxima semana para seguir compartiendo más información relevante sobre educación. ¡Nos vemos!